So now we're coming in this month of Sagadawa, which is the month where on the full moon the Buddha Shakyamuni was born, gained his enlightenment under the Bodhi tree, and passed into Nirvana. Bueno, pues estamos en Sakadawa, que es la época en la que Buddha Sakyamuni nació, en la que murió y también en la que obtuvo la iluminación bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya. And it's a good time to do extra practice if you have some free time. Y es un buen momento para hacer práctica extra si tienes tiempo libre. For example, we're doing a lot of planning now for building this small stupa in England. Por ejemplo, ahora estamos haciendo mucho planteamiento de cómo construir esta pequeña estupa en Inglaterra. And there's some information of it on the website. Hay un poco de información sobre eso en la página web. And you can offer a little bit to help that project. Podéis ofrecer un poquito de eso si queréis ayudar a ese proyecto. You can offer €5. It doesn't have to be a lot of money, but it's just you include yourself into the Dharma work of our small sangha. Puede ser 5 euros, no tiene por qué ser mucho. Simplemente te incluyes a ti mismo en el trabajo de la sangha. We see that conflict is spreading more and more in the world. Vemos que el conflicto se extiende más y más en el mundo. On a relative level, the antidote to conflict is to collaborate, to work together. En el mundo, en el plano relativo, el antídoto para el conflicto es la colaboración, es trabajar juntos. There's a lot of hatred around. Hay hoy día mucho And, odio and the hatred gives a very strong sense that the other person is real and bad. y el odio nos da una sensación muy fuerte de que la otra persona es real y es mala. So this is a very wrong turning for the mind to take. So we need to do our best to stay open for the welfare of others and practice loving kindness towards all sentient beings. Y que la mente adopte esta posición es muy equivocado. Entonces tenemos que hacer algunos antídotos, tenemos que, que practicar la compasión y desear Okay, el bien para so todos los seres. now I'm going to. So now we can start to look at the questions. Y ahora podemos empezar a mirar las preguntas. We have a lot of questions that we've received. So in the autumn, we'll try to do some half days just going through a lot of questions. Y tenemos un montón de preguntas que hemos recibido, así que en otoño vamos a intentar organizar medios días para dar respuesta a todas estas preguntas. So, first question is consciousness and mind the same in Buddhism? Entonces la primera pregunta, ¿es en el budismo la conciencia y la mente lo mismo? ¿Son lo Is my mismo? mind, which is deluded, ¿Es mi mente la que está engañada? and has its own habits and tendencies, the same as the mind which is primordial, unborn, and clear? Y tiene sus hábitos y tendencias, son lo mismo que mi mente que es abierta y clara, abierta desde el principio y clara. If so, why is the mind, which I call mine, deluded? Y si es así, ¿cómo es que esa mente que yo llamo mi mente Well, está that's a good engañada? question to begin with. Bueno, pues esta es una buena pregunta con la que comenzar. Like, why have I got the wrong kind of mind? ¿Por qué por qué tengo la mente equivocada? So, consciousness is how the mind appears under the power of duality.
Entonces, la conciencia es como aparece la mente bajo el poder de la dualidad. Its structure is subject, verb, object, or Y su, subject, es- object, verb. y su estructura es sujeto, verbo, objeto, sujeto, objeto, verbo. I think about the weather. Yo pienso sobre el tiempo. There is the weather, Ahí something está, moving in the sky, the ahí temperature está, changing, clouds, and so on. ahí está el tiempo. Es algo que se mueve en el cielo, que cambia la temperatura, se mueven las nubes y todo lo demás. So when we say weather, it is as if there is something we can apprehend. Y entonces cuando decimos tiempo meteorológico es como si hubiese ahí algo que nosotros podemos atrapar. But of course, the wind is blowing, the clouds are moving. It's not certain if it's going to rain or not rain. Y Uh, por supuesto, el viento sopla, las nubes se mueven, pues no está seguro si va a when you llover. try to get hold of it, the weather is not a thing. Si nosotros intentamos atraparlo, aprehenderlo, nos damos cuenta que el tiempo meteorológico no es una cosa. And yet we talk about it as if it's a thing. Y sin embargo hablamos sobre él como si lo fuera. And this is the same as ourself. Y eso es lo mismo que nosotros mismos. I like peppermint tea. A mí me gusta el té de menta. That tells you something about me. Eso te cuenta algo sobre mí, But of course, I don't always drink just peppermint tea. pero por supuesto no siempre bebo té de menta. So sometimes I drink peppermint tea, sometimes I drink other tea. Así que a veces bebo té de menta, pero otras veces bebo otros tés. How I manifest depends on circumstances. Como yo me manifieste depende de las circunstancias. And these circumstances are beyond my knowledge and beyond any computation. Y estas circunstancias están más allá de mi conocimiento y más allá de cualquier computación. So consciousness is the mental function that allows us to know things by inventing things. Entonces, la conciencia es la función mental que nos permite conocer cosas al inventar cosas. Awareness or Rigpa doesn't know things La presencia, la Rigpa, no conoce and is not cosas dependent on things. y no depende de cosas. Thingness is an obscuration to the bright, ungraspable immediacy of appearance. La cosidad es, es un oscurecimiento a de la apariencia abierta e inasible. So it's not that we have two kinds of mind. Entonces, no es que haya dos tipos de mente, The mind itself is intrinsically clear. la mente en sí es intrínsecamente clara, But if we don't see that clarity, pero si no vemos esa claridad, then we grasp onto transient appearances and hold on to them as if they were reliable. entonces nos aferramos a apariencias transitorias y las atrapamos como si fuesen algo fiable. This grasping at the object, grasping at the other, is the sign of the limitation of the ego self. Y este aferramiento a lo otro, este aferramiento a los signos, es la señal de la limitación del yo ego. So the mind itself is not deluded, Entonces la mente en sí no está engañada, just as the sky itself is always clear. exactamente igual que el cielo en sí siempre está claro, But of course, clouds arise in the sky. pero por supuesto surgen nubes en el cielo. And when we look at the sky and we see clouds, it is as if the clouds are obscuring the sky. Y entonces cuando miramos el cielo y vemos las nubes es como si las nubes estuviesen oscureciendo el cielo. Because we imagine two things. We imagine, oh,
a beautiful clear sky, and then these dark clouds which block out the sunshine. Que nosotros imaginamos dos cosas, un cielo abierto, hermoso, y estas nubes oscuras que bloquean la luz del sol. But we can't find clouds anywhere but in the sky. Pero no podemos encontrar nubes en ningún lado salvo en el cielo. Clouds are not other than the sky. Las nubes no son diferentes They al are an cielo, aspect of the potential of the sky. es decir, son un aspecto del potencial del cielo. The mind has no fixed identity, it has no fixed form, it's not something which is knowable as an object. La mente no tiene una identidad fija, no es una cosa fija, no es un objeto fijo de conocimiento. Thoughts, feelings, memories appear in the mind. Todos los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos They aparecen are en not la other mente, than the mind. no son diferentes de la mente, They don't displace the mind. no desplazan a la mente. Ignorance is how the mind looks when you don't see the truth of the mind. La ignorancia es cómo se aparece la mente cuando tú no te percatas de la claridad intrínseca de la mente. So, the traditional example is if you were out walking in the country and you turn your head and you see in the distance, oh, someone is there. El ejemplo tradicional es, por ejemplo, si tú estás andando por el campo y te giras la cabeza y dices, ah, mira, allí hay alguien andando. As you get closer, you see, ah, it's not a person, it's a scarecrow. Ah, y entonces, a medida que te vas acercando, dices, ah, no es una persona, es un espantapájaros. But the scarecrow appeared to you to be a person. Pero el espantapájaros te parecía que era una That persona. was a delusion. Aquello era una delusión, era un It was engaño. a mental activity of interpreting what is being seen, Es una actividad mental que interpreta lo que se ve, but the interpretation creates a deluded or a false notion of what is there. pero esa interpretación crea una noción falsa, una idea falsa de lo que hay allí. Just as you might suddenly, somebody says something and you feel, I'm really angry. Exactamente igual que si alguien dice algo y tú de pronto te sientes verdaderamente enfadado. And then, after a while, you're not so angry. Y luego, pasado un rato, ya no estás tan enfadado. The I feel really angry is an arising not different from the mind. El surgimiento de estoy verdaderamente enfadado no es diferente a la mente, ese surgimiento no es distinto de la mente, It is unborn in the way that the mind is unborn. y es no nacido del mismo modo que la mente es no nacida. And yet, when we reify it, when we misinterpret it, it appears that my anger is something which is defining me in the moment. Cuando lo cosificamos es como aparece como si ese enfado fuese algo que me define a mí en ese momento. So it's not about thinking about the content of your mind, Y entonces no tiene que ver con pensar sobre el contenido de tu mente, because then you judge some thoughts as happy and some as sad, some as beneficial, some as detrimental. Y entonces, porque entonces tú evalúas algunos pensamientos como felices, otros como tristes, otros como beneficiosos, otros como perjudiciales. We want to stay with the thoughts and feelings as they arise so that we see how they are. Queremos quedarnos con el pensamiento, con los sentimientos tal como surgen para ver cómo son.
we see that these thoughts have no existence or essence of their own. Y vemos que estos pensamientos no tienen ninguna existencia ni esencia por sí mismos. So unawareness, which develops as dualistic consciousness, is the opaque or obscure mental quality of seeing illusion as if it was something real and truly existing. Falta de presencia que se convierte en opacidad mental es ver algo que no está ahí como si fuese existente por sí mismo, como si fuese real. Ver una ilusión como real. Your mind itself has never been obscured, Entonces, tu mente en sí nunca ha sido oscurecida. and yet functionally, due to reliance on thoughts and feelings as being messengers of truth, we delude ourselves. Sin embargo, debido a creer que los pensamientos, los sentimientos son los mensajeros de la verdad, nosotros estamos engañados por la mente, por los pensamientos. So the next question, uh, are the explanations about karma and rebirth offered by traditional Buddhism part of a theory or belief, or is it part of experience? Siguiente pregunta es, ¿toda la enseñanza, todo lo que se habla del karma y del renacimiento en el budismo es parte de una teoría o de una creencia o es parte de la experiencia? Is it under the domain of consciousness or the domain of awareness? ¿Está bajo el dominio de la conciencia o está bajo el dominio de la presencia? Does it make sense to practice Dzogchen without fully accepting these theories? ¿Tiene sentido practicar Dzogchen sin aceptar plenamente estas teorías? So, from the very beginning, there has been no separation from the ground. Desde el principio no ha habido separación de la base. Whether you're walking or sitting or eating or singing a song, Tanto si estás andando como bebiendo, your comiendo, life is a cantando, flow of experience. cantando una canción, tu vida es un flujo de experiencia. Each moment of this experience is here and now. Cada momento de esta experiencia es aquí y ahora. It wasn't here, then it's gone. No estaba aquí, luego está aquí y luego se va. When we see the self-vanishing of experience, Cuando we see vemos, cuando vemos que la experiencia se desvanece por sí misma, we see there is no trace. vemos que no deja rastro. So when you look at the ocean and you see the wave coming up and going down, Cuando tú miras el océano y observas las olas que suben y bajan, the, the wave vanishes. la ola se desvanece. It just vanishes back into the water. It was always water. Se desvanece de vuelta al agua porque siempre fue agua. So when you relax in open awareness, everything which arises, every experience is simply a ripple or a shimmering on this ungraspable, luminous surface of the mind. Entonces, cuando tú te relajas en la presencia abierta, cada experiencia es una ondulación, es un brillo del potencial resplandeciente de la mente abierta. Nothing has happened. No ha sucedido nada. Of course, something has happened. Por supuesto, ha sucedido Pattern, algo. patterns of experience have happened. Han sucedido patrones de experiencia. But this experience has no
existence to it. It's just here and gone. Pero esta experiencia no tiene ninguna existencia propia, está simplemente Now, aquí y se va. karma occurs when this non-dual awareness is not open to. Y entonces el karma tiene lugar cuando uno no se abre a esta presencia no dual. So when, then we are in the realm of duality. Y entonces estamos en el reino de la dualidad. So I am talking. Entonces yo estoy hablando. I am the one doing the talking. Yo soy quien está hablando. As if I am a stable subject Como si yo fuese un sujeto estable that is doing talking. que está haciendo la charla. But this talking is situationally evoked. Pero esta charla se evoca situacionalmente. It arises from the meeting or the interface or the contact between what I could call myself and the other, or you, or the computer. Surge con la conexión o la interfaz entre mi potencial y vosotros, o se podría decir el ordenador. I and the world arise together Yo y el mundo surgen juntos, because I am part of the world. porque yo soy parte del mundo. Just as thoughts and the pure nature of the mind arise together. Exactamente igual que los pensamientos y la naturaleza pura de la mente But surgen when you have juntos. duality, you have this and that. Pero cuando tienes dualidad, tienes esto y aquello. And this is not that, and that is not this. Y esto no es aquello y aquello no es esto. So if I move my hand across in front of me, Y entonces si yo muevo mi mano por delante de mí, de un lado a otro, I feel a slight movement in the air. yo siento un movimiento ligero en el aire. But the air takes on other shapes and there is no trace. Pero el aire adopta otro tipo de formas y no deja rastro. But if I clap my hands, then one hand hits the other, sound arises, and some sensation lingers in my hands. Pero si yo toco, yo hago, doy una palmada, una mano choca contra la otra, surge ahí una sensación que permanece un rato en mis So manos. then I can interpret that the sensation in my hand is a sign that something has happened. Y entonces yo puedo interpretar que esa sensación en mis manos es la señal de que ha sucedido algo. The mild pain in my hand is the proof that something really happened. El dolor suave en mi mano es la prueba de que algo verdaderamente ha sucedido. So this is what we see all the time in our life. We are impacted by situations. Y entonces eso es lo que vemos todo el tiempo en nuestra vida, que hay situaciones que nos impactan. And they leave a mark or they alter our uh, phenomenological shape in that moment. Y dejan una marca, es decir, afectan, alteran nuestra estructura fenomenológica en ese momento. So then you might meet someone in the evening and you say, "Oh, I was really upset this afternoon. Somebody bumped into me. I almost fell over." Entonces puede que te encuentres a alguien esta noche y tú le digas, oye, esta tarde estaba verdaderamente enfadado porque me choqué con alguien y casi me caigo. You're telling them a story. Y le estás contando una historia. The event happened some hours before. El acontecimiento tuvo lugar hace unas horas. There is no substantial mark of the incident, No hay ninguna marca sustancial del incidente, but it's cooking inside me. pero se está cocinando dentro de mí. I didn't want it to happen. No quise que sucediese. I don't like the fact that it happened. No me gusta el hecho de que sucediera.
It shouldn't have happened. no debería haber sucedido. And all of these reactions compound the event and seem to press it together to give it a density so that it endures through time. Entonces todos estos comentarios, todo esto comprime el acontecimiento como si hubiese sucedido algo verdaderamente esencial, como algo. So all the teachings on karma, on ethical behavior, on the proper rules of interacting with other people, these are all ways of addressing the fact that the subject is impacted by the object. Entonces todas las reglas sobre el karma, todas las reglas de cómo hay que comportarse y todo eso obedecen al hecho de que el sujeto es impactado por el objeto. So that's relative truth or Entonces, dualistic truth. entonces eso es verdad relativa o verdad dualista. Two real entities having an interaction, an impactful interaction, this generates both an immediate effect and a lingering consequence. Dos entidades que impactan y que causan un efecto o una consecuencia que tiene, por un lado, un efecto inmediato, pero también un efecto que permanece. It's very important in the practice of Dzogchen to be aware of karma. Es muy importante en la práctica del Dzogchen el percatarse del karma. Because if you are not abiding in unborn awareness, Porque si tú no estás morando en la presencia no nacida, then you will be arising as a subject, entonces tú surges como un sujeto, someone who acts and who is acted on. as alguien que actúa y sobre el que se actúa. That is to say, the dualistic subject is also the subject of karma. Es decir, el sujeto dualista también es sujeto de karma. The only way to be free of karma is to rest in unborn awareness. Entonces la única manera de liberarse del karma es descansar, morar en la presencia no nacida. Then, no matter what happens, Entonces, no no importa lo matter que how suceda, impactful it is, nothing has happened. no importa cuánto de impacto tenga, no ha sucedido nada. Somethingness is the experience of someone. Algosidad, el hecho de que algo sea algo, es la experiencia de alguien. Awareness is not someone. La presencia no es alguien. We don't have awareness. No tenemos presencia. I have one nose and two ears, but I don't have awareness. Yo tengo una nariz y dos orejas, pero yo no tengo presencia. Awareness is the luminous domain within which the movements of my body and speech are occurring. La presencia es el dominio luminoso en el que los movimientos de mi cuerpo y de mi habla tienen lugar. The diversity of appearance is no proof that these diverse forms are truly existent. La diversidad de apariencias no es prueba de que esas apariencias tengan existencia propia. What is an appearance in emptiness? Sharp is an appearance in No lo he escuchado bien, pero creo que he dicho el calor okay. es una So apariencia en la vacuidad. a thought is an expression of the mind. Entonces, A sharp knife is an expression of the mind of experience. un pensamiento es una expresión de la mente vacía, una navaja afilada es una expresión de la mente vacía.
if I cut my hand with a sharp knife, Si yo me corto la mano con una navaja afilada, there is blood, there is the opening of a wound, there's sensation from the nerves, hay sangre, hay la apertura de una herida, hay sensación en los nervios, yet nothing has happened unless I use reifying conceptualization to make sense of what occurred. y sin embargo no ha sucedido nada a menos que yo utilice conceptualización dualista para interpretar lo que ha sucedido. The mother of entities is concept. La madre de las entidades es el concepto. We think the world, the dualistic world, into existence. Nosotros creamos el mundo dualista a base de pensarlo. This is why liberation is possible. Por eso es por lo que es posible la liberación. The only thing that imprisons us is our mistaking, our misunderstanding, our misapprehension of what is occurring. Lo único que nos aprisiona es nuestra falta de entendimiento, nuestra comprensión incorrecta sobre lo que está sucediendo. And yet, if you don't see, if you don't awaken to the unchanging openness of your own mind, it's easy to get lost in dualistic conceptualization. Sin embargo, si tú no te abres a tu mente vacía, no nacida, es fácil perderse en la conceptualización dualista. So karma is not some false theory. Entonces el karma no es que sea una teoría falsa, It's describing the engine which drives the continuity of samsara. es una descripción del impulso que mantiene la rueda del samsara girando. So it's very important for us to be very precise in our body, in our speech, in our thinking. Y entonces es muy importante ser precisos en nuestro cuerpo, en nuestra habla, en nuestro pensamiento, Rather than chasing after some thoughts and trying to block other thoughts, más que ir buscando pensamientos y ir detrás de which otros is the endless pensamientos, activity of the ego, que es la actividad interminable del ego. if we relax and open, Si nos relajamos y nos abrimos, then we find moment by moment there is this and this and this. y entonces encontramos que momento a momento hay esto y esto y esto. Just this. Gone. Simplemente Here and esto. gone. Simplemente esto. Apariencia y ya se va. This is the self liberation of phenomena. Esta es la autoliberación de los fenómenos. The wave arises from the ocean and goes back into the ocean. La ola surge del océano y vuelve al océano. It has no life apart from the ocean. No tiene ninguna vida separada del océano. Your thoughts, your feelings, your memories, your plans, all of these are movements within the mind. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus planes, tus recuerdos, todos son movimientos dentro de la mente. Their life is the vibrant presence of the mind. Su vida es la presencia vibrante de la mente. But when the mind is not seen, then it is as if they are self existing. Pero cuando la mente no se ve, es como si existiesen por sí mismos. So it's very important to know when you slip from non duality into duality.
Y entonces es muy importante cuando tú te deslizas de la dualidad, de la no dualidad a la dualidad. when you have a strong intention to do something. Cuando tienes una intención fuerte de hacer algo, I will act on that situation. yo voy a actuar sobre esa situación. The immediacy of that thought La inmediatez de ese pensamiento has come and gone. ya ha venido y ya se fue. But inside it, if you believe in it, if you're merged in it, then it's as if you're already moving towards the future. Pero dentro de él, si tú te lo crees, si tú te fundes con él, es como si ya estuvieses impulsándote hacia el futuro. Because you are a movement of the mind, Porque tú eres un movimiento de la mente arises and vanishes. que surge y se desvanece. And when it vanishes, it's gone. So Y cuando se desvanece, there se is no va. contradiction between understanding how karma functions and the nature of the mind itself. Y entonces no hay ninguna contradicción entre cómo funciona el karma y la naturaleza de la mente en sí. Again and again in the general Buddhist teachings, they talk about the difference between compounded formations like human beings or trees or dogs, Una y otra vez en las enseñanzas budistas se habla de las formaciones compuestas, como son los seres humanos, los árboles, los perros, and the uncompounded. y lo no compuesto. So if you meet someone and you say, "Tell me about yourself," Y entonces si tú te encuentras a alguien y le dices, cuéntame cosas de ti, they are telling you about their past. te van a contar cosas de su pasado. They are describing a construct built up Ah, through time. Describen un constructo, una construcción mental que han construido, que han crecido The durante el self tiempo. is compounded. It's composed. It's a patterning which is constituted out of different elements. El yo es compuesto, es algo que viene a partir de diferentes elementos juntos. But awareness is not compounded. It's not built. It's not invented. It's not Pero made by thoughts. la presencia no es compuesta, no está construida, no está fabricada a partir de pensamientos. So whenever we take ourselves seriously, Entonces, siempre que nosotros nos tomemos a we nosotros think we're en saying serio something important, y pensamos que vamos a decir algo importante, or we think we are somewhat special people, y de alguna manera pensamos que somos personas especiales, this is very useful information that we're lost in duality. esto es una información muy útil de que estamos perdidos en la dualidad. We are always freshly arising and freshly vanishing. Siempre estamos surgiendo de manera fresca y desvaneciéndonos de manera fresca. So, next, Entonces, siguiente. what does it mean if a Rinpoche bangs you on the head or gives you a shock? ¿Qué es lo que significa cuando un Rinpoche te da un golpe en la cabeza o te da un choque? Te da un shock. Un shock. That will depend on the Rinpoche and on you. Pues eso va a depender del Rinpoche y de ti. Things don't have a fixed meaning. Las cosas no tienen un significado fijo. You know, monasteries are full of holy books and holy images, Los monasterios están llenos de libros sagrados y de imágenes sagradas, but they're only holy for those who believe they're holy. pero solo son sagradas para aquellas personas que creen que son sagradas. There is nothing holy in a statue of the Buddha. No hay nada sagrado en una estatua del Buda.
We put the holiness in the statue Nosotros ponemos la santidad en la estatua, because the statue is filled with mantras and sacred materials, and then it's consecrated. porque dentro de la estatua se ponen mantras y materiales secretos y entonces la We estatua have se made a consecra. piece of metal holy. Y entonces nosotros hemos convertido un trozo de metal en algo sagrado. Amazing. Maravilloso, That's incredible. increíble. It's something we believe. Es algo que creemos, It's an idea. es una idea. That's all. Eso es todo. The idea is there and then it vanishes. Ahí está la idea y luego se desvanece. If many people put their belief into the object, it is as if the object is full of these beliefs. Si hay mucha gente que pone su creencia en el objeto, es como si ese objeto estuviese lleno de esa creencia. So you might think, oh, I need to go on pilgrimage to Mount Kailash. Y entonces tú puedes pensar, vaya, yo necesito ir de peregrinaje al monte Kailash, But it's very far away. pero está muy lejos. You could also make some stones in your back garden and call it Mount Kailash. Pero también puedes poner unas cuantas piedras en tu jardín de atrás y llamarlo monte Kailash. In India, we have the 8 great cemeteries, En India tenemos los 8 grandes but they also cementerios exist in Nepal and in Tibet y también existen en Nepal y en el Tíbet, because they are names and you can apply the name wherever you want to apply. porque son nombres y tú puedes aplicar los nombres al sitio que tú quieras. It is the mind which is chief. Es la mente quien es el jefe. So if you believe that the Lama, the Rinpoche, is a very special person, then you can get the blessing of a very special person. Y entonces, si tú crees que el Lama, el Rinpoche, es una persona muy especial, pues entonces tú puedes obtener la bendición de una persona muy especial. Who is giving you the blessing? ¿Quién te está dando la bendición? Your mind. Tu mente. That's what it is. Eso es lo que es. You have to see your mind makes heaven, your mind makes hell. Tienes que ver que es tu mente la que fabrica el cielo, es tu mente la que fabrica el infierno. So if the Lama hits someone on the head and that person has no faith, they might go to a policeman and complain. Entonces, si el lama golpea a alguien en la cabeza y no tiene fe, pues puede que vaya a la policía y denuncie al lama. Because they have a different belief. Porque tiene una creencia distinta. That's all. Eso es todo. It's very important to be clear not only what you believe, but how is belief? What is the nature of belief? Entonces es muy importante no solo qué es lo que crees, sino cómo lo crees, cuál es la naturaleza de la creencia. We know that people have believed in all sorts of demonic practices. Sabemos que un montón de gente ha creído mucho tiempo en todo tipo de Burning prácticas witches, demónicas, killing people who belong to a different race or religion. quemando brujas, y matando gente que es de otra raza o de otra religión. So whether you believe that something is holy or is not holy, it is your mind which is moving. Entonces, tanto si tú crees que algo es sagrado o no es sagrado, es tu mente la que está moviéndose. There are no self-existing objects. No hay ningún objeto que exista por sí mismo. So then the next question, the luminous mind that we all have, is it also a compounded phenomenon?
Entonces la siguiente pregunta. ¿La mente luminosa que todos tenemos es un fenómeno compuesto? If yes, how do we know when it is present and when not? Y si es así, ¿cómo sabemos cuándo está presente y cuándo no? This this kind of question is arising from too much thinking. Este tipo de pregunta surge de pensar demasiado. If you approach the Dharma teaching as if it's a philosophical puzzle, Si tú te acercas a las enseñanzas budistas como si fuesen un puzzle filosófico, then it's easy to develop many possible scenarios in your mind. entonces es posible desarrollar un montón de escenarios posibles en tu mente. So you have your mind, Entonces tú tienes tu mente, you study some Dharma, and you say, oh, my luminous mind. estudias un poco de Dharma y dices, vaya, mi mente luminosa. You probably didn't say that before you came across some Dharma text. Probablemente no hubieses dicho eso si no te lo hubieses encontrado en algún texto de Dharma. And now you're wondering, is it a compounded phenomenon? Y ahora ya te estás preguntando si es un fenómeno compuesto. Well, before you met Dharma, you also didn't have that kind of idea. Bueno, pues antes de que te encontrases con el Dharma, no tenías ese So tipo de very idea. easy to get more problems from studying Dharma. Y entonces a veces es más fácil tener más problemas cuando estudias el Dharma. Because you think then the luminous mind is talking about something. Porque entonces tú piensas, vaya, la mente luminosa está hablando de algo. And if I have a luminous mind, how could it also be compounded? Y si yo tengo una mente luminosa, ¿cómo puede ser también compuesta? If it's an apple, it's not a banana. Si es una manzana, no es un plátano. You can have many, many different thoughts like this. Tú puedes tener muchos pensamientos como este. It's probably more helpful to take an idea like a luminous mind Es probablemente más útil el adoptar una idea como la mente luminosa and to put yourself in the way of experiencing this luminosity. y ponerte a ti mismo a la manera de experimentar esta luminosidad. So you're sitting just quiet, your senses are open, and different kinds of thoughts and memories come and go. Entonces tú estás sentado en silencio y entonces pues todo tipo de pensamientos vienen y These van. are patterns of manifestation which are there and then gone. Son patrones de manifestación que están ahí y luego se van. If the mind wasn't luminous, it would just be like a infinite dark night sky. Si la mente no fuese luminosa sería como un cielo oscuro e infinito. The luminosity of the mind is the flow of experience which arises. La luminosidad de la mente es el flujo de experiencia que surge. None of these moments of manifestation is stable, they vanish by themselves. Ninguno de estos momentos de manifestación es estable, puesto que se desvanecen por sí mismos, They don't establish anything. no establecen nada, They are not compounded phenomena. no son fenómenos compuestos. But as I was saying with the previous question, the identification of them as a compounded phenomena arises on the basis of believing that your subjective thoughts tell you the truth about the object. Como dije antes en una pregunta anterior, el hecho de que puedan ser compuestos surge de que te crees que tus pensamientos te cuentan la verdad sobre las cosas.
in India, there are still places in the forest near Chitrakoot and old pilgrimage places where sadhus, holy men, go to learn how to live in the forest. India todavía hay un montón de bosques cerca de diversas ciudades en los que sadhus o hombres santos van allí al bosque a aprender cómo vivir en el bosque. Van allí en peregrinaje y todo Because eso para if you aprender a know vivir en el what bosque. berries you can eat and what berries you shouldn't eat, you don't need to carry a lot of food with you. Porque si tú sabes qué tipo de bayas puedes comerte y qué tipo de bayas no, pues no necesitas llevar contigo tanta comida. So if you know that your mind is always filling and emptying, Entonces, si tú sabes que tu mente siempre se está llenando y vaciando, llenando y vaciando, there's no need to grasp on to certain moments. no hay ninguna necesidad de aferrarse a determinados momentos. Because as we have looked many times, moments are unrepeatable. Porque, como hemos visto muchas veces, los momentos son irrepetibles. This summer, I'll be going to Portugal to do a retreat. Este verano voy a ir a Portugal a hacer un retiro In a place I don't know, en un lugar que yo no conozco. but I'll also do a retreat in England and in Germany in places I know. Pero también haré retiros en Inglaterra y en Alemania en lugares que conozco. But when I go to the place in England or in Germany, I don't know how it will be. Pero cuando yo vaya a los lugares de Inglaterra y de Alemania, yo no sé cómo va a ir. I take out of my big heavy rucksack a whole pile of memories and start sticking them onto the places that I see. Yo saco de mi gran mochila pesada llena de recuerdos y saco los recuerdos y los voy pegando en todas aquellas cosas que yo veo, en todos That is to aquellos lugares que say, yo I veo. am obscuring the freshness of the situation in order to confirm to myself that I know something. Es decir, yo estoy oscureciendo la frescura de la situación para darme la sensación de que yo But sé if qué I es go lo to que está pasando. Portugal, I don't know anything about the place, so it'll be what it will be. Pero cuando vaya a Portugal, yo no sé cómo será la situación, así que será como sea, será como será. So now we have a question. Y entonces aquí tenemos una Have I pregunta. ever been here before? ¿He estado yo aquí antes? In terms of the phenomenological actuality, I have never been here before. En términos de la realidad fenomenológica, yo nunca he estado aquí antes. But in terms of my conceptual elaboration, my maps, my memories, my histories, I construct a here which I can return to. Pero en términos de mi elaboración conceptual, en términos de mis recuerdos, en términos de mis mapas mentales y de mis ideas, yo puedo construir un aquí al que retornar. Knowledge obscures the freshness of the moment. El conocimiento oscurece la frescura del momento. Presence or awareness is not the same as a vast knowledge base. La presencia no es lo mismo que que un montón de Information only conocimiento. has meaning in the moment that it's viable, that it's functioning. Las cosas solo tienen frescura en el momento en el que funcionan, en el momento en que están siendo viables. So the luminous mind is obscured by the gluing together of elements of the past, the present, and the future to compound, to create an artificial image of myself and my world. La mente luminosa es oscurecida cuando se pegan imágenes del pasado, del presente y del futuro para construir una idea y para construir algo que yo llamo mi mundo.
So it's very helpful to remember that our guiding principle is, let's see. Y entonces es muy útil recordar que nuestro principio guía es, vamos a ver. So when let's see, it means however it is, we will be there and then we'll see how it is. Vamos a ver significa que tal como sea, pues las circunstancias se desarrollarán y eso vamos a ver cómo se dará. This brings us close to the ungraspable immediacy of this moment. Y esto nos trae de vuelta a la inmediatez inasible del momento But presente. once we reify moments and start to build on them, we compound obscurational veils as if they were sites of truth. Pero cuando empezamos a reificar, a cosificar momentos y construimos un velo que oculta la frescura del momento, y entonces se convierte en algo como si nos contase la verdad. So, next question. Can a mind involved in conceptual elaboration ever generate compassion or loving kindness? Siguiente pregunta es, ¿puede una mente con elaboración conceptual desarrollar bondad, amor compasivo? Well, there is dualistic compassion and non-dual compassion. Bueno, pues hay compasión dualista y compasión no dualista. I wish the best for you. Yo te deseo lo mejor. That will be my idea of what is the best. Eso será mi idea de qué es lo que será lo que sea lo mejor. May you have a long life. Que ojalá tengas una vida larga. If you say that to a person who is suicidal, is that compassion or simply the projection of your ego self-referencing? Si tú se lo dices a una persona, a un suicida, ¿es eso compasión o es eso la proyección de una autorreferencia tuya? Oh, essentially, compassion, or in Tibetan they call it ninje or tukje, which means a kind of noble heart or a self-transcending heart. Entonces, compasión en tibetano significa un corazón noble o un corazón que One se which is trasciende a not sí limited. mismo, un corazón que no está limitado. Oh, who shall we help? Y entonces, ¿a quién vamos a When ayudar? the world is full of divisions of friends and enemies, Cuando el should mundo, I help my enemies as much as my friends? cuando el mundo está lleno de divisiones, de amigos y de enemigos, ¿debería ayudar a mis enemigos tanto como a mis amigos? We see the political positioning with regard to the various wars that are occurring, and they are full of bias leading to terrible cruelty. Vemos los posicionamientos políticos con respecto a las diferentes guerras que están teniendo lugar en el mundo y nos damos cuenta de que están sesgados hacia un tipo de crueldad terrible. You are unworthy of my compassion because you are a terrorist. Tú no mereces mi compasión porque eres un terrorista. So there we see the conceptual elaboration, the definitive statement about the status of the other, they are a terrorist, becomes the reason for me not to care about them. Y vemos que la elaboración conceptual que yo imputo sobre otra persona se convierte, el hecho de, pues eso, tú eres un terrorista, se convierte en la razón por la que a mí no me preocupas, por la que yo no tengo que preocuparme por And ti. as we know, friends become enemies and enemies become friends.
Y como sabemos, los amigos se convierten en enemigos, los enemigos se convierten en amigos. And friend and enemy are both concepts. Y tanto amigo como enemigo son ambos conceptos. So as long as we are relying on concepts, our capacity to feel profound compassion will be limited. Y entonces, mientras creamos en los conceptos, nuestra capacidad de compasión profunda va a ser muy limitada. The flow of compassion is inseparable from awakening to the empty nature of all phenomena. El flujo de compasión está unido a la vivencia de la naturaleza, al flujo So next part of this question is de la right naturaleza mindfulness vacía, is one de la aspect of the presencia. Eightfold Path. La siguiente pregunta, no he entendido que si es parte del camino óctuple, del noble camino óctuple. What are instances of wrong mindfulness? ¿Qué son? No, que si es ah, la mindfulness. So if I ¿Qué es? want to rob a bank, Entonces, si yo quiero robar un banco, then I'm going to be watching when the workers arrive in the morning, who holds the keys, and so on. entonces yo voy a estar observando cuando llegan los trabajadores por la mañana, quién tiene las llaves y todo lo demás. I'll be looking to see when does a fresh supply of cash, of currency come to the bank. Yo voy a observar cuando llega una remesa de efectivo fresco al banco. Oh, that's a kind of mindfulness. Pues eso es un tipo de mindfulness, es un tipo de atención plena. It's very attentive to the details. Es muy atenta a los detalles. But because the motive behind it is for me to win and the bank to lose, Pero, it's a wrong or an unethical use of mindfulness. pero puesto que el motivo de esa atención plena es que yo gane y que el banco pierda, es una atención plena equivocada o no ética, falta de ética. And we know that in some armies, the soldiers who are the snipers who do the long distance shooting of people, they practice mindfulness and breath control. Sabemos que en el ejército las personas que son los francotiradores, aquellos que disparan a gran distancia, pues hacen atención plena y hacen control de la respiración. Well, this question ends: how do I guard against wrong mindfulness? Y la pregunta termina diciendo, ¿cómo me cuido de una atención plena equivocada? And the best way to do that is to develop the Bodhisattva vow. Y la mejor manera de hacer eso es desarrollar el voto del Bodhisattva. And you keep including all the people who, from your cultural point of view, your gender point of view, you wouldn't want to help particularly. You put them to the front and give them more help. Y tú lo sigues desarrollando de manera que desde el punto de vista cultural que tú tengas o desde el punto de vista de género que tú tengas, a aquellas personas a las que no querrías ayudar, pues las que colocas delante para ayudarlas, las primeras. So, for example, if you're taking refuge and you visualize a refuge tree with the Buddhas and the holy Dharma books and so on, Por ejemplo, si tú estás tomando refugio y tú visualizas el árbol de refugio con los Budas, con los libros de Dharma y todo then you eso, imagine that your friends are behind you entonces tú imaginas que tus amigos están detrás de ti and your enemies are in front of you. y tus enemigos están delante de ti.
This means that when the blessing flows from the Buddha to you, it comes to your enemies before it touches you and your friends. Eso significa que cuando las bendiciones de los Budas llegan hacia ti, toca a tus enemigos antes que a ti y que a tus amigos. So that's a relative truth attempt to deconstruct the logic that says I should help my friends and be careful with my enemies. Eso es un intento intelectual de construir la idea de que yo debo ayudar a mis amigos y ir en contra de mis enemigos. There are no self existing entities, No hay entidades que existan por sí mismas. and therefore the qualities that we attribute to seeming entities are not intrinsic in them. Entonces, por tanto, las cualidades que no que atribuimos a las entidades no son intrínsecas de ellas. When it is our own mind that says, this is a good person, I like them, this is a bad person, I don't like them. Es nuestra propia mente la que dice, esta es una buena persona, me gusta, esta es una mala persona, no me gusta. So, what will I know about anyone? Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo saber sobre nadie? Well, you don't need to know a lot about people. Bueno, no necesitas saber un montón sobre la gente, Otherwise, you're just projecting some history, some cultural narrative. porque si no, lo que estás es proyectando historia y narrativa cultural. All experience arises here and now, To- empty and unborn, inseparable from the ground. Toda la experiencia surge aquí y ahora, vacía, y fresca, inseparable de la base. So the next question is, in the white R practice, can we eventually include a Padmasambhava visualization? La siguiente pregunta es, ¿en la práctica de la A blanca podemos terminar incluyendo una visualización de Padmasambhava? With the with the three colors, the ball that radiates white light and drops into our heart, etc. Con los tres colores, el cuenco de luz blanca que se vierte sobre nuestro corazón y todo lo demás. Or the practice of visualizing the tube that goes from the crown of our head to the perineum and then expands. O la práctica de utilizar el tubo que entra por nuestra coronilla y que llega hasta el perineo y luego se expande. Well, due to the influence of Japanese cultural sensibility, Debido a la influencia de la sensitividad cultural japonesa, there is in the world of design a notion that you can have a minimalist setting uh, where the purity of the line of the wood involved in the room and the floor and so on is sufficient. hay una apreciación estética de que la línea que tú tienes de la madera, del suelo, de la habitación es suficiente. So, in a room like that, you might have a small table, and on it, you have a very simple glass vase, and in it, you have one flower. Y entonces, en una habitación así, tú puedes que tengas una pequeña mesa simple y sobre esa tienes un pequeño vaso y en ese vaso una And that única one flor. flower is every flower. Y esa única flor es todas las flores. So, there is a authenticity to that aesthetic. Y entonces esa estética tiene una autenticidad.
But we also have these buildings, Rococo or Baroque buildings with endless gilt and swirling shapes and colors. Bien, tenemos estos edificios barrocos y rococós con formas muy intrincadas y con muchas curvas. So the Tantra is Baroque. Entonces el Tantra es barroco. It's too much and too much and too much. Es demasiado y demasiado, demasiado. So why would you want to put some huge armchairs full covered in shining velvet into a Zen sitting room? ¿Por qué querrías poner unos sillones barrocos de terciopelo enormes dentro de una habitación zen? Very often, less is more. Muy a menudo menos es más. So if you're doing the 3R practice, that's enough. Entonces, si tú estás haciendo la práctica de las 3A, eso es suficiente. And if you're doing Padmasambhava practice, that's enough. Y si tú estás haciendo la práctica de Padmasambhava, eso es suficiente. But mixing them together will just bring a headache. Pero mezclarlas solo te va a dar dolor de cabeza. Okay, so the next question links with this. Entonces, Some couple are writing this. We have some experience within the Theravada and Zen traditions. entonces la siguiente pregunta está ligada con esta, y será quizá una pareja está escribiendo estas preguntas. ¿Tenemos experiencia en las tradiciones Theravada y Zen? Now we start to explore Dzogchen. What would Y, you a- recommend? y ahora estamos empezando a explorar el Dzogchen. ¿Qué nos recomendarías? Pointing out instructions, initiation, long-term retreat. El señalamiento de instrucciones, retiros largos, iniciaciones. This is like a discussion of menus. Esto es como una discusión de menús. I've experienced German cooking Yo he experimentado la cocina alemana, and also some Italian cooking. pero también un poquito de cocina italiana. But now we want to explore the Dzogchen kitchen. Pero ahora queremos explorar la cocina Dzogchen. What would you recommend? ¿Qué es lo que nos recomiendas? For Dzogchen, you start with yourself. Para el Dzogchen tú empiezas contigo mismo. You have a mouth and a tongue. Tienes una boca y una lengua. You know what you like. Tú sabes lo que te gusta. Some people like sweet things, some people like savory, salty things. A alguna gente le gustan las cosas dulces, a otra gente le gustan las cosas saladas, más It's not that sabrosas. there is an objective Dzogchen. No es que haya un Dzogchen objetivo. Dzogchen is a way of being. El Dzogchen es una manera de ser. So you have to find the rhythmical harmony between how you are and the teachings. Entonces tienes que encontrar la armonía rítmica de cómo tú eres, de cómo tú eres y la enseñanza. Dzogchen shows you the original simplicity of how you are. El Dzogchen te muestra la simplicidad original de cómo eres. So you have to start to get to know your mind. Y entonces tienes que empezar a conocer tu mente. Now, you have a mind, Entonces tú tienes una mente, but your mind at the moment is suffused with many habit formations and tendencies. pero tu mente en el momento está impregnada de un montón de tendencias. So, if possible, rather than thinking, what do I need to do? What is my path? What are the stages I have to follow?
Entonces, si posible, en vez de pensar qué es lo que yo necesito hacer, cuáles son las etapas, cuál es el camino que yo he de seguir, You take up a very simple practice. I would recommend this Guru Yoga of the White Hour. adopta una práctica muy simple. Yo recomendaría este Guru Yoga de la A blanca. And it's like a shoehorn. It helps you slip into this new aspect of your experience. Y entonces esto es como un calzador, puesto que eso te ayuda a integrar ese Then, aspecto en tu sitting existencia, with en your tu mind, with experiencia. the thoughts that come, the feelings, the sensations, Y entonces estar sentado con tu mente, con todos los pensamientos, sentimientos, we sensaciones que practice surgen, hospitality. tú practicas la hospitalidad. We give them space. Le damos espacio. Come as you come. Vengan como vengan. You don't have to alter yourself to come. No tienes que alterarte a ti para llegar. Now, this is very different from the usual egoic positioning. Y entonces esto es muy diferente del posicionamiento habitual egoico. However, my mind is, it is my mind. Tal como esté mi mente, es mi mente. But of course, the ego's commentary is, yeah, but there are many things I don't like. I don't want to Así- have nightmares. I don't want to think about these bad things I've done. pero claro, el posicionamiento egoico es que, vale, muy bien, pero hay un montón de cosas que a mí no me gustan. Yo no quiero tener pesadillas, yo no quiero... Hay un montón de cosas malas que yo he hecho. Because these some things are really bad. Porque algunas cosas son verdaderamente malas. And I struggle with my habits. Y yo lucho con mis hábitos. So if you can stay with your mind and you experience these kind of interpretive structures arising, Entonces, si tú permaneces con tu mente y tú experimentas esta matriz de experiencia que surge, esta matriz de interpretación que surge, then what is occurring and my commentary actually have very little in common. entonces te das cuenta de que lo que sucede y tu comentario en realidad tienen muy poco en común. My commentary is trying to establish what is happening. Mi comentario es intentar establecer qué es lo que sucede. But when I stay simply open and relaxed, I see how these transient events are occurring. Cuando yo me quedo abierto y relajado, yo veo cómo todos estos acontecimientos transitorios tienen lugar. So, the first thing, the most basic and important thing, is to move from an orientation concerned with what to a being present with how. La primera cuestión, la orientación más básica es cambiar desde el estar pendiente del qué a centrarte en el cómo. And in order to do that, the pointing out instructions are very helpful. Y para poder hacer eso, las instrucciones señalantes son muy útiles. But it's advisable not to be too hopeful. Pero es aconsejable no poner demasiadas esperanzas. It's not a magical formulation whereby everybody instantly awakens. No es una formulación mágica por la cual todo el mundo despierta instantáneamente. We see, we get some sense of an openness, but we ourselves are drawn towards closure. No, nosotros vemos, tenemos una sensación de la apertura, pero nosotros mismos estamos impulsados I hacia am el me and I am cerramiento. not you. Yo soy yo y yo no soy tú.
if you start from this dualistic position, Dzogchen is impossible. Si tú empiezas desde este posicionamiento dualista, el Dzogchen es imposible. But if we see, oh, I am always somewhere, Pero si nosotros vemos, vaya, yo siempre estoy en algún lugar. so although I can think the world starts with me, I exist, Y entonces, aunque yo puedo pensar, el mundo empieza en mí, yo existo, I'm here, yo estoy aquí. but I'm here with furniture, with bookshelves, with piles of papers and things. Pero yo estoy aquí con mobiliario, con pilas de libros, de papeles, con un montón de cosas. I'm here with my world. Yo estoy aquí con mi mundo. Not many people would want to live in my world No hay mucha gente que querría vivir en mi mundo. because it's too much paper, and even I don't know what's on the paper now. Y porque es demasiado papel, incluso yo no sé ya lo que hay en los papeles. Yo ya no sé lo que hay en los papeles. But I relate to this. Pero yo me relaciono con esto. The fact that there are many projects arising at the same time is a field that I move in. El hecho de que hay un montón de cosas que surgen a la vez es el campo en el que yo me muevo. That is to say, I and my world Es, are inseparable. es decir, yo y mi mundo somos inseparables. I and my world are co-emergent. Yo y mi mundo somos coemergentes. I experience myself. Yo me experimento a mí mismo. I experience my world. Yo experimento mi mundo. Self and world are experiences. Yo y el mundo son experiencias. The experiencer of these experiences is not a person, El, ex- not a thing. el experimentador de estas experiencias no es una persona, no es This is una the cosa, fresh awareness of the mind. es la frescura, la presencia What it fresca de la mente. experiences is the shimmering luminosity of ceaselessly arising and passing moments. Pero estas experiencias es la luminosidad resplandeciente de momentos transitorios, Always vanishing, always si- vanishing. siempre desvaneciéndose, siempre desapareciendo. So in this situation, it is by letting go of all that we have accumulated that we find the space to see how we are. Entonces, en esta situación, al dejar ir todo aquello que hemos acumulado, es que surge el espacio para ver cómo somos, quién somos. Don't tell yourself who you are, what you have to do. Don't tell the world that it should be this way and not that way. No te cuentes a ti mismo cómo, qué hacer, cómo deberías hacerlo. No le cuentes al mundo que debería ser así o de aquella otra manera. Opinions seem to illuminate what is going on, Las opiniones parece que iluminan qué es lo que está pasando, but what they give is a very limited or partial illumination. pero lo que proporcionan es una iluminación muy limitada, muy parcial. The intrinsic luminosity of the mind is not an opinion, La luminosidad intrínseca de la mente no es una opinión. opinions are cumulative. Las opiniones son cumulativas. We have situations, we interpret the situation, and we build up our belief on the basis of them. Nosotros tenemos situaciones, interpretaciones de las situaciones y que construimos nuestras creencias sobre ellas. Okay, so lastly, is there a practice that can be used to improve someone's situation? How would this work? Y por último, ¿hay alguna práctica que pueda mejorar la situación de alguien? ¿Cómo puede funcionar esto? Well,
what our situation is not a fixed thing. Lo que nuestra situación es, desde luego, no es una cosa fija. Oh, I still have these aspects of cancer. Yo todavía tengo estos aspectos del cáncer. I have cancer. Yo tengo cáncer. That's my situation. Esa es mi situación. This involves things like giving blood samples and having tests and so on. Esto implica pues que me tienen que sacar sangre, que me tienen que hacer pruebas y demás. Is it good or is it bad? ¿Es bueno o es malo? It's a great reminder that I'm going to die. Es un buen recordatorio de que voy a morir. A reminder that allows me to appreciate the transient nature of experience more and more. Un recordatorio de apreciar la naturaleza transitoria de la experiencia más y más. Is it bad? ¿Es malo? Well, if I think that death is some kind of punishment, Pues si yo pienso que la muerte es un tipo de castigo, because I've been living with the fantasy that I'm going to live forever, porque yo he estado viviendo con la fantasía de que yo voy a vivir para siempre, then along comes death to steal my life. entonces allí viene la muerte para robarme la vida. Then I could be very worried or anxious. Entonces podría estar muy preocupado o ansioso. So our situation is not a thing. It is Entonces, not an objective reality. entonces nuestra situación no es una cosa, no es una realidad objetiva, It's an experience. es una experiencia. And with experience, we can be strongly dualistic or relax into a more non-dualistic appreciation of the nature of experience. Entonces con eso podemos estar muy fuertemente metidos en la experiencia dualista o bien relajados y de una manera no dual apreciar el So desenvolvimiento. don't come to conclusions about your life. Es decir, no llegues a conclusiones sobre tu vida. Be careful if you have a habit of comparing and contrasting your life with other people's lives. Ten cuidado si tú tienes un hábito de comparar, de contrastar tu vida con la de otras personas. Someone may have a lot more money than you, Puede que alguien tenga mucho más dinero que tú, but also have a depression that makes them feel terrible and unable to enjoy life. pero también tener una depresión que les hace incapaces de disfrutar de la vida. All identities, all situations are interpretations. Todas las identidades, todas las situaciones son interpretaciones. They are attempts to work out what is going on. Son intentos de averiguar qué es lo que está pasando. So we just tilt this very slightly to see how is it. Y entonces nosotros inclinamos esto muy ligeramente para ver cómo es. How lets us stay with the flow. ¿Cómo podemos quedarnos como en el flujo, con la corriente? What freezes the flow into blocks of ice which have taken on a shape. ¿Qué es lo que congela la corriente en bloques de hielo? Que adoptan la forma de bloques de hielo. So whenever you feel burdened by some terrible feelings about the world and politics and all of these things, just see, oh, these are thoughts. Entonces, cada vez que tú te sientas apesadumbrado por todas las cosas horribles que están pasando en el mundo, los políticos, las guerras y todo eso, recuerda, There, estos son solo cosas. there are many difficult forces operating in the world. Hay muchas fuerzas que están funcionando en el mundo, But we don't need to be under their power. pero no necesitamos estar bajo su influencia. These are patterns of emptiness. Son patrones de vacuidad. If you see the empty, unborn nature of each and every phenomena, Si tú ves, you are present in natural freedom. si tú estás la naturaleza vacía, abierta de todos los fenómenos, tú
estás presente en la libertad natural. So basically, we try to love everyone, all living things, all sentient beings. Entonces, básicamente intentamos amar a todo el mundo, todos los seres humanos, todos los seres que viven. The limit of infinite love is the finite nature of judgment. Al límite del amor infinito es el del juicio dualista. So if we stay with the flow of immediacy of contact, there is no basis for reification. Entonces, si nosotros estamos en contacto con, si nosotros permanecemos con el flujo, la inmediatez del contacto, entonces no But hay lugar a la it is so reificación, a la tempting for us to cosificación. solidify the situation. Y solidificar la situación es tan tentador para nosotros. So if you like dancing, maybe you go to a place where they play amazing music and you're dancing with someone, Entonces, si te gusta bailar, pues igual vas a un lugar donde ponen una música muy bonita y entonces te pones a bailar con alguien. and there's a synergy between the music, how they move, how you move. Y hay una sinergia entre la música, el cómo se mueve la otra persona, cómo te mueves tú. It's very tempting at the end to say, "Oh, you're a really good dancer." Es muy tentador decir al final, ay, tú eres un bailarín magnífico. Who are you addressing? ¿A quién te estás dirigiendo? You had this moment, Tú tienes este momento, how you are, how they are, and the music. cómo tú eres, cómo son ellos, la música. It was arising and vanishing. Surgió y se No desvaneció. need to solidify, No hay necesidad de solidificarla. no conclusion, No llegar a una conclusión. because we don't know if they're always a good dancer or whether you could always dance with them. Porque tú no sabes si siempre va a ser un buen bailarín o si tú vas a poder bailar con él siempre. So, this is what we can observe in ourselves again and again, how there is the lightness of the immediacy of the co emergent interaction, and then the heaviness of the definitive conclusion. Entonces esto lo podemos observar una y otra vez por nosotros mismos, cómo está la ligereza de la inmediatez, de la experiencia en el momento en el que se desenvuelve y la pesadez de llegar a una conclusión sobre esa experiencia. So, now the time has vanished. Bueno, pues ahora se ha desvanecido el tiempo. Where has it gone? Where have ¿Dónde we se ha gone? ido? Have we gone anywhere? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde hemos ido nosotros? ¿Hemos ido nosotros a algún lado? So, in life, stay with the openness as much as possible. Y entonces en la vida quédate con la apertura tanto como puedas. So, many thanks to our translators, Entonces muchas gracias a nuestros traductores, to Pedro for organizing the recording and the machines, a Pedro por organizar todas las grabaciones, todas las máquinas. perhaps I meet some of you face to face in the various retreats in the summer. Quizá me encuentre con algunos de vosotros cara a cara en los diversos retiros de este verano. As much as possible, the key is just keep it simple. Pero tanto como sea posible, la cuestión clave es mantenerlo simple. Mental activity, trying to understand what is going on, is not going to bring bright illumination. La actividad mental, intentar averiguar qué es lo que está pasando, no te va a producir iluminación resplandeciente. Rather, it's likely to bring a solidification of our experience. Sino que probablemente nos va a proporcionar una solidificación de nuestra experiencia. So, pleasure to be with you for a little time, and hopefully we meet again. Vale, pues un placer estar con vosotros este poquito tiempo y ojalá nos podamos ver de nuevo. And I hope your Dharma practice and study goes well. Y espero que vuestra práctica del Dharma, vuestro estudio vaya bien. And we send out rays of light to soften the hearts of the cruel people who are endangering the whole peace of the world at the moment.
y lanzamos rayos de luz desde nuestro corazón cálido hacia las personas que están poniendo en peligro, que están We poniendo en see, peligro la you paz en el just put on mundo. the media and you see these bodies everywhere, the number of children killed. And now the glorious government of Britain is saying we are going on a war footing. We are preparing for war, as if this was something marvelous rather than a sign of profound stupidity. Vemos continuamente estos cuerpos muertos, los cuerpos de cuántos niños mueren continuamente. Y ahora el gobierno de Gran Bretaña dice, ahora vamos a ir a la guerra, como si eso fuese algo glorioso, y maravilloso, en vez de ser la señal de una profunda estupidez. War means killing, Ah, la, mutilation of bodies, suffering, destruction. la guerra significa matar, la mutilación de los cuerpos, sufrimiento. But many people get excited at the prospect of war. Pero mucha gente se vuelve exaltada con la idea So, in this blessed de la month of guerra. Sagadawa, we should pray for peace to enter into the heart of all those who are full of bitterness and hate. Entonces en este mes de Sacadagua deberíamos rezar para que el amor entre en los corazones de todas aquellas personas que están llenas de odio y de resentimiento y de amargura. So, I say goodbye. Entonces os digo adiós, Bye for now. adiós por ahora, Ciao. adiós, Bye. adiós. Bye. Grazie, Bye. arrivederci. Thank you. Everyone. Thanks. Thank you very much. Bye. Bye. Bye.